Bienvenidos amigos a nuestro nuevo episodio de su podcast Hablemos de Ven, Sígueme. Eh, Pido una disculpa porque la semana pasada no pude estar, pero hoy vengo recargado, vengo con mucho más entusiasmo. Espíritu. Entonces, entonces gracias a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo donde se encuentren y pues agradecerles siempre por usar este podcast como un recurso adicional de su estudio personal y familiar de Ven, Sígueme. Siempre recalcamos que estos son nuestros comentarios personales y nosotros somos los únicos responsables de lo que se dice aquí y, y en todo lo que podemos, tratamos de enseñar la doctrina o los principios que la iglesia enseña. Entonces, bueno, Mahonri, un capítulo más. Sí, bienvenidos a todos otra vez. Entonces, hoy toca estudiar la sección 135 y 136 de Doctrina y Convenios. Ya casi estamos terminando con Doctrina y Convenios y de hecho, en algunos capítulos, creo que los últimos dos o tres, pues ya no son secciones de Doctrina y Convenios, sino que uno de los capítulos de Ven, Sígueme es acerca de los artículos de fe. Otro es acerca de las declaraciones Las oficiales, entonces declaraciones. vamos a entrarle a esos también en las siguientes semanas, pero ahorita sección 135 y 136. Correcto. Entonces, a mí me gustaría darte el tiempo para que pudieras explicarnos un poquito de esta sección 135 para que las personas sepan, esta sección no es una revelación como tal. Entonces, es un documento así interesante. Sí, entonces esta revelación ya iba a decir, esta sección de Doctrina y Convenios 135, como dijiste, no es una revelación, pero es un documento que se escribió justo después de que el profeta José Smith y su hermano fueron asesinados en en la cárcel de Carthage. Entonces, una cosa interesante y que acabamos de comprobar también es que en el 2013 la iglesia hizo una nueva revisión de las escrituras y muchas de las secciones, los encabezados de las secciones fueron modificados para poder, para que fueran más precisos o más exactos hasta donde tenemos el conocimiento. Entonces, en el 2013, en esta sección se elimina la declaración de que John Taylor fue el autor de esta sección. Entonces, esa es una cosa interesante de esta sección. Sí, sí, porque de hecho hace unos segundos antes de empezar a grabar, yo te decía, en el título de la sección dice que este documento fue escrito por el elder John Taylor, quien era Ujú. del Consejo de los Doce, pero despuésito de eso dice quien presenció los acontecimientos, pero entonces quedamos en que la persona que lo escribió sigue sin identificarse. Sin identificarse al 100% quién fue quien lo escribió. Sí. Ahora, entrando en algunos detalles de esta sección también, eh, resulta que no era la primera vez que el profeta José Smith era encarcelado con otras personas. Ujú. Y entre los registros se sabe de que, a pesar de que no era la primera vez que él estaba siendo encarcelado, sí era la primera vez en la que él, el profeta, como que sentía que él ya no iba a regresar con vida, como que él ya lo sentía, lo presentía. Entonces, entre los registros enseña que él y algunos de los que estaban ahí trataron de consolarse entre todos, leyendo versículos del libro de Mormón, cantando himnos. De hecho, hay un himno específico que ellos cantaron antes de que el profeta José Smith muriera. ¿Sí sabes cuál es ese himno? De hecho, el profeta le pidió a John Taylor que lo cantara. Sí. Y John Taylor fue el que lo cantó, cuenta la historia, que cantó las 7 estrofas de Un pobre forastero, Pobre que forastero. en el himnario en español actualmente es el número 16. Dice que cantó las 7 estrofas y que el profeta después le pidió que lo volviera a cantar, o sea, no lo cantó solo una vez, sino que lo cantó 2 veces y el profeta básicamente estaba solo escuchando y quién sabe qué tantas cosas estaban pasando por su mente.
Esto ya dentro de la cárcel de Carthage, Ajá. ya solo los 4 ahí en ese salón en donde estaban. Los registros enseñan que luego de que estuvieran cantando himnos y leyendo el libro de Mormón, se escucharon disparos y minutos después la vida del profeta José Smith y la de su hermano Hiram habrían llegado a su fin. Ujú, Ahora, muchos creían, y digo muchos creían refiriéndome a las personas opositoras de la iglesia, que con la muerte de José Smith, la iglesia y el, la obra se iba a detener, pero no fue así. No fue ujú. así, y en estas dos secciones eh, podemos como aprender que la obra del Señor va a seguir hasta que Él venga de nuevo en su segunda venida, ¿verdad? Entonces, eh, la causa siguió porque es una causa divina. La restauración, pues los profetas enseñan que la restauración, incluso en estos días, se sigue dando, pues, o sea, seguimos viviendo la restauración del Evangelio y pues no iba a ser el fin con el profeta José Smith. Y eso es lo que la gente pensaba, que al matar al profeta todo se iba a acabar. Entonces, lo que decías hace un rato, que él presentía de que era la última vez que iba a ir a la cárcel y que ya no iba a regresar, yo creo que no solo era un presentimiento, sino que estaba casi seguro porque dicen que cuando él estaba a punto de salir de donde estaba en Nabú, eh, Ajá, él agarra a Brigham Young y le dice, enfrente del templo que estaban construyendo, le dice, hermano Brigham, hemos luchado tanto por este templo y yo ya no lo voy a poder ver terminado, pero usted sí, le dijo. Y le pidió que después de todo eso, que por favor fuera él quien guiara a los santos al oeste para llegar hasta donde estamos sentados ahorita en este preciso momento aquí en el territorio de que ahora Moab. es Utah, que antes se conocían como las montañas rocosas nada más. Entonces, básicamente José ya sabía. José, de hecho, hasta se despidió de su esposa, de Emma Smith, y Emma le dice, ¿por qué tienes que hacerlo, verdad? Y José le dice que él lo está haciendo y va a ir a presentarse a la cárcel, a donde hasta el gobernador le había prometido que iba a ser juzgado con un juicio justo, pero él sabía que no. Y él le dice a Emma que es mejor que él vaya y no que la milicia venga y arrase con todo el pueblo y con todos los hermanos de la iglesia, porque en realidad a quien querían era a él. Ajá. Y él quería proteger a los miembros, mejor yendo él allá y no esperando a que la milicia fuera y tratara de sacarlo por la fuerza y llevarse un montón de otras personas en la cola, por decirlo así. Sí, y, y bueno, podemos analizar algunos versículos. Creo que lo más importante de esta sección, la 135, es entender el hecho de que el profeta José y Jairo, su hermano, sellaron con su sangre su testimonio. Ujú, Ellos prácticamente dieron su vida defendiendo el Evangelio y su obra. Y hay algunos versículos que son bastante interesantes, ¿verdad? Pero los primeros versículos relatan un poquito lo sucedido y es ahí cuando uno dice, a lo mejor y sí, John Taylor lo estaba contando y ellos estaban tomando nota, porque ujú. los primeros versículos dan como muchos detalles de dónde estaban y que entró el populacho de entre 150 a 200 personas armadas con la cara pintada de negro y hasta dice el detalle de que el hermano de José, Hiram, fue el primero en recibir los disparos. Con calma cayó exclamando, soy hombre muerto. Y de todo eso es del versículo 1, para que las personas que nos escuchan pues lo repasen en su casa. Después dice, José saltó por la ventana y al intentarlo fue muerto a balazos mientras exclamaba, oh Señor, Dios mío, y muertos ya dispararon sobre ellos de brutal manera y ambos recibieron 4 balas. Entonces, de esa forma ellos sellaron su testimonio con sangre. Ahora, ¿qué cosas o qué bendiciones pudieron disfrutar los miembros y nosotros con el martirio de José? Yo traigo otro video hoy
de más o menos como 4 o 5 minutos de Elder Es- Holland, Esa en no me la donde, contaste, yo sé, ni yo es la el sabía. Elder Holland que está explicando un poquito acerca de eso, de lo que José Smith hizo y de su testimonio, eh, de cómo él selló su testimonio. Entonces, si me das un chance, Sí, a- lo voy a poner ahorita. y podría aclarar de que esos videos, a los que nos escuchan, esos videos están disponibles en la página de Ven Sígueme de la iglesia. O Ajá, sea, si quieren ver muchos videos, con que entren a la página a la página de la iglesia y se vayan a la sección de Ven Sígueme y a la lección de esta semana, van a tener acceso a este video y a otros 3 más que pude ver yo mientras estudiaba. sí. Solo este traigo planeado poner, entonces lo voy a Dale, poner ahorita. bájale un poquito de When volumen, Joseph Luis. Smith and his Cuando José Smith y su hermano Hiram partieron hacia Carthage para enfrentar lo que ellos sabían que sería su inminente martirio, Hiram leyó estas palabras para consolar el corazón de su hermano. Tú has sido fiel, por tanto, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Este es un extracto de versículos del capítulo 12 de Éter, en el libro de Mormón. Antes de cerrar el libro, Hiram dobló la esquina de la hoja de la que había leído, marcándola como parte del testimonio sempiterno por el cual esos dos hermanos estaban a punto de morir. Tengo en mi mano ese libro, el mismo ejemplar del que leyó Hiram, y aún se ve doblada la misma esquina de la página. Más tarde, cuando estaba en la cárcel de Carthage, José el profeta dio un poderoso testimonio de la autenticidad divina del libro de Mormón. Poco después, las balas acabarían con la vida de esos dos testadores. Yo me pregunto, ¿creen que en esos momentos tan apremiantes, esos hombres blasfemarían ante Dios al persistir en basar su vida, su honor y su propia búsqueda de la salvación eterna en un libro y por ende en una iglesia y un ministerio que ellos hubieran inventado de la nada? Olvídense por un momento de que sus esposas estaban a punto de convertirse en viudas y sus hijos de quedarse huérfanos. Olvídense de que sus seguidores quedarían sin casa, sin hogares y sin amigos, y que sus hijos dejarían huellas de sangre sobre ríos congelados y desoladas praderas. Olvídense de que legiones perecerían y otras vivirían declarando a los 4 cabos de la tierra que sabían que el libro de Mormón y la iglesia que lo proclamaba eran verdaderos. Descarten todo eso y díganme si en esa hora de muerte entrarían esos 2 hombres en la presencia de su juez eterno, hallando solaz y citando un libro el cual, si no fuera la mismísima palabra de Dios, los tildaría de impostores y charlatanes por la eternidad. Ellos no harían eso. Estaban dispuestos a morir antes que negar el origen divino y la veracidad eterna del libro de Mormón. El libro de Mormón es verdadero y salió a la luz para traer felicidad y esperanza a los fieles en las tribulaciones de los últimos días. Hermanos y hermanas, Dios siempre brinda seguridad para el alma, y con el libro de Mormón, Él también lo ha hecho en nuestra época.
Recuerden esta declaración del mismo Jesús: el que atesore mi palabra no será engañado. Y en los últimos días ni el corazón ni la fe de ustedes desfallecerán. De esto testifico fervientemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Está potente. ¿Qué tal? Sí, No, no, me gusta mucho lo que dice de Holland, que si hubiera sido para nada, ellos no hubieran dejado todo lo que dejaron o no hubieran sacrificado todo lo que sacrificaron si ellos hubieran sabido que no era para nada, pues lo que estaban haciendo. Entonces, sí. Eh, ya, definitivamente ellos sabían que era verdad. Y como dice José Smith en su primera visión, yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Y ujú, esa declaración la cumplió, la mantuvo hasta el último suspiro de vida, porque ahí estuvo para defender el Evangelio. Y me llama la atención que unos días antes de que lo mataran, cuando él se iba a presentar a estos juicios, como bien lo decías anteriormente, él mismo dijo, si lo quieren leer más adelante, ustedes en el versículo 4, él mismo dijo: voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. Y después sigue dando algunas palabras más, ¿verdad? Pero ellos ya sabían lo que les esperaba. Y, y si esto no fuera verdad, o si ellos no hubieran creído y sabido que era verdad, muy difícilmente lo hubieran defendido con sus propias vidas. ujú. Las personas que estaban a la par de ellos, ¿por qué estarían a la par de José si sabían que todo fuera falso? ¿Va? Pues sí. Entonces, el poder decir o estar seguro o tener aquella tranquilidad de que puedes presentarte ante el Señor porque tus vestidos están limpios, eh, pienso que también es un tranquilizante para poder ir en camino a la cárcel y saber que te vas a morir, pero que estás bien. Ahora sí, yo no sé si supieras que no estás bien, no sé cuán tranquilo fueras a un lugar en el que ya sabes que te vas a morir. Entonces, José y Hiram y los otros dos hermanos, Willard y John Taylor, pues ellos sabían a lo que iban y como dice más adelante en el último versículo, el 7, dice de ellos: fueron inocentes de todo crimen, como tantas veces se había comprobado previamente, y fueron encarcelados solo por conspiraciones de traidores y hombres inicuos. Y su sangre inocente derramada en el piso de la cárcel de Carthage es un amplio sello estampado sobre el mormonismo que ningún tribunal del mundo puede rechazar, y su sangre inocente sobre el escudo del estado de Illinois, con la palabra violada del estado que su gobernador había empeñado. Es un testimonio de la verdad del evangelio sempiterno que el mundo entero no puede impugnar. Y su sangre inocente sobre el pabellón de la libertad y sobre la Carta Magna de los Estados Unidos es un embajador de la religión de Jesucristo que tocará el corazón de los hombres honrados en todas las naciones. Y su sangre inocente, con la sangre inocente de todos los mártires que Juan vio bajo el altar, clamará al Señor de los ejércitos hasta que él haya vengado esa sangre sobre la tierra. Amén. Entonces, básicamente el martirio de ellos fue como el sello o la estampa, como dice aquí, del mormonismo que ningún tribunal del mundo puede rechazar y que actualmente no se habla de esto en los demás países, pero que aquí en Estados Unidos es parte de la historia, es una parte muy importante de la historia, la migración de los miembros desde Nabú hasta esta parte del país. Entonces, había muchos intereses oscuros, le voy a decir, detrás del asesinato y del encarcelamiento de ellos, pero el mayor y más grande, que es el que no pudieron detener, era que ellos pensaban que se iba a detener la obra y que la iglesia iba a desaparecer y todo eso. Y pues aquí, 200 años después, 200 y pico años después, pues
seguimos aquí. 200 años tienen, ¿no? 200. Desde la primera visión, en Sí, 1820, 200 años, 201 años desde la primera visión, y no lo han podido detener, y pues no creo que nadie pueda detenerlo ya. esta obra no se detiene. Han intentado, y como decía José, el estandarte de la libertad se ha izado y ninguna mano impía puede tener la obra, y no me recuerdo bien cómo dice, pero al final dice que no se va a acabar hasta que el Señor diga que su obra ha concluido y que Él venga y se presente y que sea Él quien juzgue a todos los que tenga que juzgar. Correcto. Entonces, ya, con eso podemos cerrar la sección 135, Seguro. ¿verdad? Había una parte que hablaba ahí de que José Smith es la persona que ha hecho más por nuestra salvación que ninguna otra persona, exceptuando solo a Jesucristo. Ujú. Y no es porque estemos como, por decirlo así, dándole muchos créditos a José Smith o poniéndolo antes que otros profetas o comparándolo con Jesús. No es que estamos haciendo esto, solo es que si nos ponemos a pensar en todo lo que el profeta José Smith ha hecho, podemos entender por qué se hizo esa declaración de que el profeta José Smith ha hecho más por nuestra salvación que ninguna otra persona, exceptuando solo a Jesucristo. ¿Por qué? Lo habíamos tocado antes y lo podemos resaltar así brevemente: el establecer la iglesia, el predicar el evangelio en diferentes partes del mundo desde el año 1800 y fracción, el restaurar las llaves para bautizar, el restaurar las llaves para las ordenanzas en el templo y los sellamientos familiares, el construir templos y que esas ordenanzas estén disponibles para todos, eh, formar como un pueblo de Sion para Dios. La sección 135 en el versículo 2 dice todas las cosas que ha hecho el profeta. El libro de Mormón, escribir y sacar a la luz el libro de Mormón, traducirlo por el don y el poder de Dios, publicarlo y enviarlo a muchas partes del mundo. Entonces sí, ha hecho mucho. Y yo quiero y respeto mucho a todos los profetas de la Biblia, del libro de Mormón, a nuestros profetas vivientes, a los que ya fallecieron. Yo los respeto y los quiero mucho. Y también quiero y respeto mucho al profeta José Smith por todo lo que hizo. Entonces, no, no queremos que las personas se confundan, porque al menos en Guatemala muchos creen que los miembros de la iglesia adoran o tienen en un altar a José Smith, algo así. Y eso es completamente falso, Ujú. porque a los únicos que adoramos son a nuestro Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Ellos son los, los únicos que se merecen pues nuestra adoración, por decirlo así. Y todos los demás son siervos del Señor. Y obviamente hay siervos que hacen más porque es el tiempo para hacer más. Y se Entonces, merecen nuestro respeto. correcto. Ya. Entonces, Entonces, para eso. cerrar la sección 135, quiero terminar con la última parte del versículo 3, que dice: vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Y lo mismo ha hecho su hermano Jairo. En vida no fueron divididos y en su muerte no fueron separados. Entonces, eh, sección 136. Y ahí empieza otro rollo completamente Eh, diferente. la sección 136 sí es revelación, Ajá. pero esta se dio por medio de el presidente del quórum de los 12 en ese tiempo, presidente Brigham Young, quien en ese momento, en el año de 1847, aún no era el presidente de la iglesia. Él estaba dirigiendo la iglesia como el presidente de los 12 apóstoles, ¿ya? Del quórum de los 12 apóstoles. Entonces, un poquito de contexto: los santos tenían que emigrar otra vez desde Nabú porque los expulsaron.
Incluso hasta el templo de Nauvoo fue destruido e Destruido. incendiado. Y hace unos episodios les comenté que a pesar de que lo destruyeron, actualmente se reconstruyó y se rededicó en Ujú. el mismo edificio, por decirlo así. Se levantó de nuevo y está actualmente funcionando. Pero los santos en este año, en enero de 1847, estaban haciendo todos los preparativos para emigrar de Nauvoo y emigrar hacia lo que hoy conocemos como el Valle del Lago Salado, o sea, aquí a Utah. Muchos hemos visto los videos de, por ejemplo, eh, los videos y películas que sacó la Iglesia de los Pioneros, el de, ¿cuántos son? 17 milagros, Ujú, 17. ¿sí? Esa película, y pues esas películas hacen referencia a este momento, a este trayecto en el que los santos tuvieron que abandonar Nabú y pasar por un momento muy difícil, una larga jornada hasta llegar a Utah, en donde muchos santos literal perdían la vida por, por esto, por llegar aquí. Entonces, en este entonces, los miembros estaban muy tristes, deprimidos, estaban sufriendo mucho. Y entonces el presidente Brigham Young, bien asustado y bien preocupado, oró a Dios para saber qué hacer, para saber qué decir. Y en base a esa oración, el Señor le responde con lo que hoy conocemos como la sección 136. ¿Tenés algún versículo en específico? Porque el tiempo también apremia y nuestros oyentes tienen que hacer sus estudios personales también. Entonces, yo en lo personal tengo un par de versículos como vistos y preparados, pero no sé, ¿te gustaría empezar a vos con la sección 136? Pues como no vamos a leer todos, me gustaría por lo menos leer el 31. No sé si ese lo tienes en tu lista. Tengo en mi lista. Y el, el 37, 38 y 39. No sé si tenés alguno antes del 31 para ir en orden. Sí, el 23, Dale. 24. eh, Como dije, es una serie de un montón de mandamientos que, como estabas explicando, que fueron necesarios dárselos a los miembros porque se estaban entrando en caos, por decirlo así, por la situación que estaba sucediendo. Entonces, dale. ok, listo. Dice el 23, entre los mandamientos está: cesad de contender unos con otros, cesad de hablar mal el uno con el otro, cesad la ebriedad y tiendan vuestras palabras a edificaros unos a otros. Si pides prestado a tu vecino, le devolverás lo que te haya prestado. Y si no puedes devolvérselo, ve luego y díselo, no sea que te condene. Y si encuentras lo que tu vecino ha perdido, indagarás diligentemente hasta que se lo entregues. Serás diligente en preservar lo que tengas para que seas mayordomo sabio, porque es el don gratuito del Señor tu Dios y tú eres su mayordomo. Si te sientes alegre, alaba al Señor con cantos, con música, con baile y con oración de alabanza y acción de gracias. Si estás triste, clama al Señor tu Dios con súplicas a fin de que tu alma se regocije. Quería leer estos porque, como decía al inicio, para los miembros no era nada fácil, o sea, ellos estaban pasando momentos muy difíciles y, y te digo, lo repito, muchos de ellos en esta travesía estaban perdiendo familiares o Ujú. enfermándose muy, muy grave. Entonces, el Señor mandó por medio del presidente Brigham a estos hermanos a guardar la calma, a mantener la hermandad, porque en los momentos difíciles de la vida, en esos momentos difíciles, nuestros amigos y familiares deberían de ser nuestra fortaleza espiritual, nuestro sostén. Entonces, nosotros deberíamos de ser el sostén de nuestros hermanos en problemas. Y creo que estos versículos lo enseñan bastante bien, el que como hermanos
y como amigos podamos en los momentos difíciles ser apoyo y ayudarnos y no todo lo contrario, crear más contención o tensión. Entonces, ya, amigos, si ustedes tienen familiares que están pasando por momentos difíciles, tiéndanle una mano amiga, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros en los momentos difíciles. Y también creo que una de las cosas más comunes es cuando viene un hermanito y te empieza a decir algo malo del obispo, o del presidente de rama o de algún líder del barrio. Entonces, en vez de ponernos como, ah, sí, yo también pienso eso, deberíamos ser pacificadores y tratar de, pues, de enseñarle a los hermanos que criticando a los líderes, pues no logran nada, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que en ese tiempo mucha gente criticó a Sí, Brigham Young. sí, A muchos no les gustaba la forma tal vez en la que él estaban hablaba organizados. o en la que él quería organizar las compañías para irse a este viaje al oeste. O sea, muchos estoy seguro que cayeron por culpa de eso, porque no supieron mantener la postura en cuanto al líder en la iglesia. Y otros, sus amigos, en vez de ayudarles a tranquilizarse, les echaban más leña al fuego, por decirlo así. Entonces, que podamos ser de los amigos que son agua y no de los que echan más leña al fuego. Y pues casi te fuiste hasta el 31 de todas maneras. Sí, Entonces, el 31 dice, es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas, a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Sí, la gloria de Sión. Y el que no aguanta la disciplina no es digno de mi reino. Entonces, no sé exactamente a qué tipo de disciplina se refería en ese momento, pero sí sé cuáles son todas las cosas por las que iban a tener que pasar estos hermanitos para poder llegar hasta aquí. Fueron más de 2000 millas las que tuvieron que caminar jalando bueyes, jalando un poco de pertenencias, algunos papás jalando con hijos y otros hijos. hijos cargando con papás que ya estaban de edad avanzada. Sabemos que muchos niños, jóvenes y adultos fallecieron por culpa del frío en algunos lugares de Estados Unidos y que muchos otros se rindieron en el camino y que muchos otros, a pesar de todas esas cosas, enterraban a sus muertos en la nieve y seguían. O sea, no tenían chance de vamos a hacer un velorio y vamos a hacer un entierro bonito porque pues no tenían nada. Entonces, si se les moría su bebé o su hijo o un adulto, no les quedaba de otra que enterrarlo, dejarlo enterrado por donde fueran y seguir. Y si eso no es ser probado en todas las cosas, no sé qué es ser probado en todas las cosas, porque está cañón Sí, que pasar por todo eso, la verdad. El que, el que a mí me pidan, por ejemplo, eh, ir a limpiar la iglesia, por ejemplo, que me pidan ir a limpiar la iglesia, ni siquiera a limpiarla yo solito, pero que un grupo de nosotros vayamos a limpiar la iglesia un sábado a las 8 de la mañana. ¿Qué es eso comparado con tener que cruzar desde el este hasta el oeste, con nieve y un montón de dificultades? O que se me diga que hay una excursión al templo como barrio. ¿Y qué es eso? Aquí en donde estamos, por ejemplo, el templo más cerca a 20 minutos, en otros países un poco más lejos, pero todavía, ¿qué es ir en un bus 5 horas al templo comparado con caminar 2000 millas desde Illinois hasta aquí a el Utah valle. mejor dicho, no con, pero sin nada, solo con lo que Con lo traían que había. puestos más bien? Entonces, yo creo que si eso no es ser probado en todas las cosas, no sé qué sería. Y pues igual tengo un respeto grande por esa gente que hizo todo eso, porque hasta cierto punto yo sé que José empezó con todo esto, pero esos hermanitos también siguieron poniendo el fundamento de todo esto. Pero bueno, a estos Otro versículo. hermanitos, el 37, a estos hermanitos del 37 en adelante, eh, también pues ya se les habían dado mandamientos, se les está diciendo que tienen que ser probados y aquí después en estos versículos que vamos a leer, el Señor básicamente les está diciendo por qué tienen que seguir siendo probados. Entonces dice el 37, por tanto no os maravilléis de estas cosas porque todavía no sois puros, no podéis soportar mi gloria todavía.
pero la veréis si sois fieles en guardar todas mis palabras que os he dado desde los días de Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta Moisés, desde Moisés hasta Jesús y sus apóstoles, y desde Jesús y sus apóstoles hasta José Smith, a quien llamé por conducto de mis ángeles, mis siervos ministrantes y por mi propia voz desde los cielos para hacer surgir mi obra, cuyo fundamento él puso y fue fiel y lo tomé para mí. Muchos se han maravillado a causa de su muerte, mas fue menester que él sellara su testimonio con su sangre, a fin de que a él se le honrara y los inicuos fueran condenados. Entonces, yo creo que este versículo se aplica bien a nosotros todavía, no solo a los hermanitos en este tiempo, pero muchas veces nos quedamos maravillados de cuando algo pasa, pero es porque nos hemos olvidado tanto pues de cómo se siente una experiencia espiritual o de cómo se siente haber hecho algo bueno, cosas así, que cuando lo hacemos se siente como si nunca lo hubiéramos sentido antes, aunque tal vez ya lo hemos sentido, pero lo hemos olvidado. Entonces, el Señor nos va a seguir dando poco a poco, conforme dice, seamos fieles en guardar todas las palabras que les he dado. Dice desde Adán hasta José. Hasta José. Y yo le pondría hasta Russell M. Nelson ahorita, porque Y sí, al final, pues, son ellos los que reciben las revelaciones de Dios. Y otra vez, en esta revelación, que sí es revelación, el Señor dice así, tajantemente, hablando de José Smith, que fue menester que sellara su testimonio con su sangre. Y me gusta cuando dice, y lo tomé para mí. Como quien dice, el Señor agarró a José y dijo, ¿sabes qué, José? Ya estuvo, ya cumpliste tu obra, ya te puedes venir para acá y aquí vas a seguir con más obras, pero la obra que tenías en la tierra ya la cumpliste se y es completó. todo, se completó. Sí. Y estaba pensando en de qué manera nuestras tribulaciones pueden convertirse en experiencias espirituales y gratificantes. De qué manera esos momentos de dolor y momentos de tristeza pueden convertirse en momentos especiales en las que nos acercamos al Señor. Era lo que el Señor esperaba de los santos en esta travesía, que pudieran refinarse, que pudieran limpiarse y ser más puros y dignos para volver a Dios. Y esta travesía fue como ese fuego purificador para muchos que les permitió estar en condiciones de volver a la presencia de Dios con sus vestidos limpios para morar con Él. Entonces, aplicándolo a nuestros días, momentos difíciles y pruebas difíciles vamos a tener. A veces por culpa de otros, hay que decirlo, nosotros vamos a sufrir. A veces por nuestra propia culpa, nosotros también vamos a sufrir. Pero lo importante es que esos momentos de sufrimiento los usemos para acercarnos más a Dios y que los usemos para que nuestra relación con Dios se fortalezca. No sé si vos querés agregar algo más, si no yo puedo empezar a compartir mi testimonio. Pues ojalá nomás que, como decís, que nos demos cuenta. Estaba pensando ahorita, cuando los hermanos llegaron a Utah, no llegaron a un lugar Ya bonito, ya establecido. bonito, hermoso, establecido, con todas las cosas que necesitaban. Ellos llegaron a un lugar que todavía tenían que construir. Entonces me puse a pensar ahorita, sabemos lo que pasó en Nabú, por ejemplo, cuando llegaron a Nabú, que era un terreno pantanoso y que tuvieron que trabajarlo duro. Ahorita estaba pensando, se me hace que el Señor los estaba preparando para el momento en que llegaran aquí. Entonces muchos de los hermanitos que llegaron a Nabú y ayudaron a construir Nabú y a levantarla y a volverla hermosa, como su nombre decía, eh, muchos de ellos llegaron aquí todavía. Y estoy seguro que las experiencias que vivieron en Nabú, junto con todo lo que pasaron en el camino, llegaron aquí y dijeron, "Ah, esto ya lo hicimos en Nabú,
más bien aquí está más fácil el terreno, era un terreno desértico, pero no era pantanoso, no sé exactamente cuál sería más fácil de trabajar, pero me imagino que llegaron y dijeron, bueno, esto ya estuvo, ya lo pasamos, ya sabemos cómo hacerlo. Y de hecho, pues en la historia de Estados Unidos también, el estado de Utah es un estado muy ordenado. La forma en que ellos hicieron las calles, las direcciones y todo eso es uno de los estados más ordenados que hay en el país. Y todo eso, pienso yo, ahorita estaba pensando que es por la experiencia que estos hermanos ya traían de los otros pueblos en donde construían y los sacaban, construían y los sacaban. Entonces ya llegaron aquí básicamente con un montón de experiencia y vinieron a construir el templo de Salt Lake, un templo gigante a comparación del de Nauvoo y el de Kirtland, Ohio, pero ya habían construido esos templos allá, o sea, les llevó tiempo y todo, pero ya traían la experiencia. Entonces, que nosotros sepamos y reconocer de que algunas veces tal vez estamos pasando por un momento malo, pero es porque ese momento malo de repente nos está preparando para que después sintamos otro momento que no era muy bueno, lo sintamos más sencillo, más fácil, más llevadero y entonces poder haber aprendido de esas experiencias antes para aplicarlas en las situaciones que estoy pasando en mi vida tal vez en este momento. Nomás se me vino solamente ahorita. Ya está bien. Entonces yo en lo personal ya solo quiero agregar algunas partes de mi testimonio a que, por ejemplo, eh, que vivir el Evangelio no es fácil. Y si bien no tenemos que no tenemos que ser mártires en el Evangelio actualmente, sí hay pequeños sacrificios que igual tenemos que seguir haciendo y esforzarnos por hacerlo. Y pues invito a los que nos escuchan a que pues sigamos todos esforzándonos a, para vivir el Evangelio, para estar en comunión con Dios y también pues compartirles el hecho de que por experiencia propia sé que a veces los momentos difíciles sí pueden convertirse en momentos dulces, no porque la prueba o el dolor se quita, sino porque sabemos y sentimos que el Señor está a la par de nosotros. Entonces, yo sé que esto es así, ¿verdad? Y era lo último que yo quería compartir de, este, de este capítulo de Ven, sígueme. Ya, y yo también quiero agregar, pues que yo sé y tengo un testimonio también del profeta José Smith y de las cosas que él hizo y de la obra que por la que él fue llamado a hacer y que hizo y que al final se dio con su testimonio. Como decía Elder Holland, no fue cualquier cosa. Eh, tenemos el libro de Mormón y todas las cosas que ya mencionamos durante este episodio. Y ojalá que las personas que nos escuchan puedan ir a las secciones y leerlas un poco más detenidamente. Ya lo he dicho antes, si se quedan solo con lo que nosotros decimos, se perdieron de un montón, porque leyendo personalmente el Espíritu va a venir y testificar más fuerte todavía de que estas cosas son verdaderas. Entonces, que vayan, dediquen, yo creo que estas dos secciones se pueden leer como en una media hora, sin exagerar, entre media hora a una hora. No es mucho tiempo. Busquen los ajustes de su teléfono cuánto tiempo han pasado en la pantalla y les aseguro que ha sido mucho más de una hora por día. Entonces, creo que podemos dedicar un poquito más a las escrituras y también para que podamos sentir un agradecimiento más grande a la labor y al trabajo que el profeta José, su hermano Hiram y todos estos hermanitos de la antigüedad hicieron. Y pues tengo un respeto grande por ellos también y por una parte me da lástima y por otra me da alegría que el Señor lo haya tomado para él, porque pues sabemos que está a la diestra de Dios y que junto con Jesucristo y los demás profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento y del Libro de Mormón, y que el Señor le va a recompensar por todo lo que hizo. Entonces no nos queda más que seguir adelante nosotros para que un día tal vez podamos decir que podemos presentarnos ante el Señor sin ninguna mancha o sin ninguna preocupación de nada. Entonces comparto esto en nombre de Jesucristo. Amén.